El domingo anterior, al terminar el culto, como de costumbre, pues me he acercado al pastor para agradecerle por su palabra, por la palabra que ha traído, por su exposición, pero también le dije que estaba molesto con él. Una cosa curiosa, viene uno para darme las gracias por algo y luego me dice, pero que sepa que estoy molesto contigo. No es que me miraba raro, pero quise explicarle la razón por qué estaba molesto con él. Digo, pastor, es que ha tocado todos los puntos del texto de Jesús calma la tempestad y era un texto que me había gustado y yo no quería entrar en el texto del capítulo 5 de Marcos, del endemoniado gadareno. Pero como ha tocado todos los puntos de la calma de la tempestad, pues ahora me obliga a entrar en ese punto. Pero bueno, parece que la providencia de Dios me obliga por segunda vez a exponer un texto que habría yo preferido no hacerlo. Gracias, hermano. Te propuse un trato, ¿no? No me propuso ni trato ni nada. No sé si luego pues habrá alguna barbacoa o algo para compensarte, pero bueno. El sábado. No, mira, ya está compensado. Como ha cortado el tiempo de la dirección, porque yo le advertí, hermano, yo no voy a cortar la predicación. Lo que he preparado, quizá un poquito acelerar el ritmo, pero de acortar el contenido no lo voy a cortar. Y pues sí, el pastor ha sido sensible y ha ido lo más rápido posible para darme tiempo para el mensaje. Así que bueno, aquí estamos con el endemoniado gadareno. No literalmente, no hay ningún endemoniado gadareno aquí, tranquilos. Estamos con el texto del endemoniado gadareno. Os invito entonces, por favor, que busquéis en las Biblias, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 20. San Marcos, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Esperaré unos segundos más para que lo podáis encontrar todos y daré lectura del texto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo había visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor y Padre, te damos gracias que de nuevo estamos ante tu palabra, y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros y que obres por medio de tu palabra en nuestras vidas. Pasa por alto la debilidad y la poca preparación del predicador y bendice tú a tu pueblo aquí reunido. Que tu palabra, que tu espíritu obre en nosotros, en cada uno de nosotros, según tu voluntad, según tu propósito, según tu misericordia, según tu poder. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Teniendo en cuenta que el Evangelio, según San Marcos, es el Evangelio más corto de los 4 evangelios, es sorprendente que Marcos dedica tantos versículos, tantos detalles a este evento. El volumen de este texto, entendemos que para Marcos, por el volumen de ese texto, entendemos que para Marcos ese encuentro que Jesús tuvo con el endemoniado gadareno le marcó muchísimo. Lo consideró altamente educativo. Pero sobre todo, no tenemos que olvidar que Marcos escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aunque quizá él no era consciente de eso. No sabemos si Marcos era consciente cuando escribía que es inspirado por el Espíritu Santo o no. Pero nosotros sí sabemos. Entonces, ya sabiendo que ese texto es inspirado por el Espíritu Santo, debemos prestar suma atención porque sabemos que en la Escritura Sagrada no hay nada de contenido de relleno, sino que cada palabra, cada jota, es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Pero bueno, no pretendo yo de ninguna manera que voy a abordar todo lo que contiene ese texto. Quizá el pastor también se detendrá la siguiente ocasión sobre ese texto. No sé si en 1 o 2 ocasiones o no tengo ni idea. Ya el pastor va a evaluar. Pero antes de entrar en el texto, como sabéis de costumbre, me gusta establecer el contexto. En primer lugar, el día antes de este evento tenemos lo que hemos expuesto en las ocasiones anteriores. ¿Qué es lo que tenemos? La predicación a la orilla del mar, cuando Jesús dirigió a las multitudes las 3 parábolas famosas. Primero fue la parábola del sembrador, después la de la semilla que crece y finalmente la parábola del grano de mostaza. A continuación, en privado, Cristo les explica las parábolas a los discípulos más cercanos y les da enseñanzas y advertencias en privado, particulares para ellos, que no eran para los demás. Ya al final del día, Jesús les dijo a los discípulos que tenían que subir a la barca para cruzar el lago. Fue un día súper lleno, pero la noche todavía más. Durante la travesía se levantó una terrible tormenta que llevó a los discípulos, y no tenemos que olvidar que unos de ellos eran marineros, pescadores, profesionales en ese mismo mar, sabían cómo desempeñarse en ese mar. A esos mismos marineros y pescadores experimentados los lleva esa tormenta a espantarse en gran manera y dirigirse tristemente al Señor con mucha insolencia cuando le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Tú estás durmiendo a la popa?
Miguel Núñez, en un mensaje sobre ese texto, dijo que él se imagina que en este momento los ángeles en el cielo se cubrieron el rostro de vergüenza ajena cuando escucharon semejante insolencia de parte de los hombres. El creador del universo, el que soporta con infinita paciencia la rebelión de los hombres y derrama sobre ellos su gracia común, es acusado de ser indiferente al sufrimiento humano. Terrible e injusta acusación. Pero mucho más terrible e injusta es la acusación cuando viene de parte de sus discípulos, los que habían recibido no solamente la gracia común, sino la gracia especial de Dios. Habían recibido el llamado especial de parte de Dios. Habían recibido su gracia irresistible. Habían visto la compasión de Cristo en la paciencia que tuvo primero con ellos en enseñarles y explicarles todas las cosas. Luego le vieron a Cristo sanando muchas enfermedades, liberando a endemoniados. Lo vieron transformando el agua en vino, atendiendo muchísimas necesidades. Y ahora le dicen, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Terrible acusación infundada. Y el Señor muestra una vez más su paciencia, su ternura, su amor para con ellos, y pasa por alto esa falta de respeto, esa falta de reverencia, y calma la tempestad, reprendiendo el mar como si hubiera reprendido a un perrito casero. Y el mar se achucha y se aquieta a los pies de Cristo. Cuando los discípulos vieron esto, su temor aumentó. En el versículo 41 del capítulo 4 nos dice que temieron con gran temor. Si estaban espantados de la tormenta, cuando vieron el poder de Cristo de calmar la tormenta, se espantaron más todavía. Y con razón, porque se dieron cuenta que están ante alguien que ellos no conocían. ¿Quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedecen. En esas circunstancias llegan a la orilla y ahí es cuando empieza nuestro texto. Espantados, cansados, posiblemente no han dormido nada en toda la noche, y así llegan a la orilla. Quizá alguno de ellos pensaba, ya por fin hemos tocado tierra, a ver si descansamos un poquito. Pero nada más llegar a la orilla, sale al encuentro de ellos un endemoniado que vivía en los sepulcros, que ya desde lejos, cuando los ve, empieza a gritar como endemoniado y venir corriendo hacia ellos a gran velocidad. Todo menos tranquilidad. Vinieron, llegaron a la orilla muy, muy asustados, con gran temor, y aquí se encuentran con una escena que aumenta el terror de ellos. Todo menos tranquilidad. Como dirían en mi tierra, fueron salvados del lago para caer en el pozo. Hermanos, os quería recordar una de las aplicaciones que el pastor lo hizo el domingo anterior. No podemos librarnos de las tormentas que Dios trae en nuestras vidas. Sea que sean tormentas de corrección o sean tormentas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Pues os quiero decir que no solamente que no nos podemos librar de tormentas en nuestras vidas, sino que hay momentos que parece que ni hemos salido del todo de una y ya entramos en otra, que parece incluso mayor que la anterior. Hay momentos en la vida
que las tormentas vienen pausadas. Viene una tormenta, luego hay un tiempo de calma, luego viene otra, pero hay momentos que vienen una tras otra o incluso varias a la vez. Nuestro consuelo y fortaleza es que sea cual sea la tormenta, grande o pequeña, de una en una o varias a la vez, si somos creyentes, verdaderamente, Cristo está con nosotros. Esto no significa que no haya sufrimiento o pérdidas, sino que el proceso de la tormenta cumplirá su fin. Y ese fin no es para que nos libre de tormentas. Ya hemos visto que sí o sí tormentas va a haber. El fin es hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Este es el fin del creyente. Para eso ha sido salvo. Volviendo a nuestro texto, los discípulos llegaron exhaustos a la orilla y en vez de un poco de descanso, se encuentran con una escena aterradora. Un hombre poseído por muchos demonios, un hombre que tenía una apariencia repugnante y al mismo tiempo inspiraba miedo. Y lo ven a ese personaje venir corriendo hacia ellos. Seguramente los discípulos pensaron que ese hombre no tiene ninguna buena intención. A lo mejor enseguida buscaron con qué defenderse. Quizá buscaron piedras, algún que otro palo o los mismos remos de la barca, no lo sé. No entraré a detallar, si os esperáis esto, no entraré a detallar en cómo los demonios habían destrozado la vida y la dignidad humana de aquel pobre hombre a quien habían poseído. Así que, si alguno que está aquí presente, al ver el texto de hoy, dijo, ay, por fin voy a entender un poquito mejor cómo es eso de ser endemoniado y qué pasó, no voy a satisfacer esa morbosidad. Porque creo que la Escritura no se ha inspirado para satisfacer la morbosidad de algunos, sino más bien el Señor quiere enseñarnos con eso la profunda depravación y degradación, la inmensa vergüenza y la deshumanización de aquel hombre poseído, el daño que uno mismo se provoca cuando está alejado de Dios, el terrible estado al cual había llegado y que si no hubiera sido por la gracia de Dios, ya habría estado muerto y condenado en el infierno. Si seguía vivo, era solamente porque la gracia de Dios lo mantenía en vida. Ese hombre poseído por los demonios estaba, entre comillas, feliz con su estado. Estaba feliz viviendo en los sepulcros, lejos de la compañía de los conciudadanos, rodeado de inmundicia y podredumbre. No soportaba llevar ropa. Nos dice la Biblia que andaba sin ropa, desnudo. Mostrando sus vergüenzas sin pudor alguno. Se autodestruía él mismo, se golpeaba o se cortaba con las piedras y con los demás personas era violento en extremo, histérico, gritando, incapaz de comunicarse de forma racional. Literalmente parecía más una bestia, un animal salvaje, que una persona, que un ser humano. Si nos detenemos a pensar en el curso de la sociedad, encontramos ciertas similitudes con este individuo. Ahora, por favor, no me malentendáis, no estoy diciendo que la sociedad de nuestros días está endemoniada. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que cada vez es más clara y evidente la influencia demoníaca en la sociedad. ¿Cuál es esa? Una atracción morbosa hacia cosas necrófagas. ¿Os habéis dado cuenta que cada vez más los zombies y la magia y todas esas porquerías están cada vez más presentes en la sociedad, en las películas? Cada vez hay más películas de zombies y de otras inmundicias. La ropa en la sociedad está cada vez más corta, más ajustada y más transparente.
sobre todo en las mujeres, aunque últimamente también los hombres parece que han entrado en esa competición vergonzosa y están exhibiendo también los hombres sus cuerpos, repito, de forma vergonzosa. La violencia y la histeria, ¿es correcto? Histeria, bueno, histeria, aumentan cada vez más. Aunque hablan de paz, de respetarnos, de aceptarnos unos a otros, en realidad no es así. Te aceptan y te respetan solamente si piensas igual que ellos. Si piensas diferente que ellos, te rechazan y eres culpable de delito de odio. Y hasta te pueden meter en la cárcel. Si dices, no, yo esto no lo veo, no, yo no creo lo que tú me dices, no tengo los mismos valores que tú dices. Tú eres un odioso, me odias, a la cárcel contigo. Delito de odio, que ha dicho que los homosexuales son pecadores, a la cárcel. Me ha discriminado, me ha insultado. La gente supuestamente se ha vuelto sensible en extremo, pero al mismo tiempo demuestran una crueldad digna de comparación con la de los animales salvajes. Repito, no me malentendáis, no estoy diciendo que la sociedad está poseída por los demonios. Lo que digo es que una sociedad que ha escogido deliberadamente declararse atea y voluntariamente le ha dado la espalda a Dios, al mismo tiempo, sea consciente o inconsciente, ha abierto la puerta a la influencia demoníaca y ha caído cada vez más y cada vez más profundo en la influencia de esos espíritus inmundos. Creo que después de la muerte de nuestro Señor en la cruz, su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre, las posesiones demoníacas han sido muchísimo menos o casi ninguna en comparación con lo que había en el tiempo de la vida terrenal de nuestro Señor. Esta es mi opinión y también de otros dos autores que sigo, Matthew Henry y Juan Carlos Rail. No estoy diciendo que no existen demonios hoy en día, no estoy diciendo esto. Tampoco digo que no tienen una real, triste y muy poderosa influencia en la sociedad. Sí, tienen una real, triste y muy poderosa influencia en la sociedad, pero no hay las posesiones demoníacas como los había en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vivió terrenalmente en la tierra. Hermanos, no esperéis muchas explicaciones y detalles porque no los tengo. Y este tema es muy denso para estudiarlo. A mí me supera con mucho. Pero lo que sí os puedo asegurar, sin la menor duda, es que de ninguna manera un creyente auténtico pueda caer, pueda estar bajo la posesión de algún demonio. Porque en el creyente mora el Espíritu Santo y ahí donde mora el Espíritu Santo no puede morar un espíritu inmundo. En el creyente reina Cristo, aunque no de una forma perfecta como debería, pero sí de una forma honesta. El Señor Jesucristo es nuestro Rey, si somos creyentes auténticos. Y donde reina Cristo, no reina Satanás. Otro argumento a favor de que los cristianos auténticos no pueden ser poseídos por demonios es que no hay ningún caso en la Biblia en cual algún creyente ha llegado a ser poseído por los demonios. Siempre cuando se trata de una posesión demoníaca es el caso de un incrédulo, nunca de un creyente. Pero esto no significa que podemos dormitar o relajarnos en exceso. No, a mí no me pueden poseer los demonios, entonces pues ya, estoy bien. No. Dios nos advierte en múltiples ocasiones en la Biblia a velar porque la influencia y la tentación demoníaca es muy real. No podemos dormitar, sino que más bien tenemos que velar y fortalecernos en el Señor. Y os invito por favor que abráis las Biblias en Efesios capítulo 6 para que leamos del versículo 10 al 20.
con respecto a cómo debe prepararse un cristiano para hacer frente a los ataques, a las tentaciones de los demonios. Efesios 6, desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica para todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. No entraré a explicar este texto, ni ninguno de los detalles, porque se necesitaría varios mensajes para esto, y si no estoy mal informado, creo que hace no mucho tiempo ya en la iglesia se predicó sobre la armadura de Dios. Pero sí os quiero decir que el descansar en Dios, de lo que os estuve hablando, os estuve animando de que como no podemos ser poseídos por los demonios, podemos descansar en Dios. Pero ese descanso no es un descanso pasivo, no es dormitar, es un descanso activo, tal como hemos visto en Efesios capítulo 6. Os animo que no descuidéis, que no os relajéis, que no dormitéis, porque el descansar en Dios implica estar preparado y luchar, implica estar en alerta. El descansar en Dios no es un descanso pasivo, es un descanso activo. Pasamos al punto 2. No sé, amor, creo que le has puesto una batería más grande a mi reloj, que va mucho más rápido de lo normal. No sé qué pasa. Va muy rápido. Desde el primer capítulo del Evangelio según Marcos, vimos que Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Este texto que estamos ahora estudiando es otra prueba de lo mismo. En el versículo 6, volvemos a nuestro texto en Marcos, capítulo 5, en el versículo 6 leemos que el poseído, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Los discípulos ya desaparecen de la escena, aterrorizados, temblando como fueran ya. Marcos ya no se enfoca en ellos. Ahora Marcos solamente tiene el foco en el Señor y en el endemoniado. ¿Y qué ve? Al endemoniado arrodillarse a los pies de Cristo. ¿Qué más? Marcos quiere resaltar que los demonios reconocen la autoridad de Cristo y para esto describe el encuentro con más detalles de lo habitual. El endemoniado, y juntamente con él los demonios, en el versículo 6 dice que se arrodilló ante él, evidentemente ante Jesús. En el versículo 7 dice, clamando a gran voz, reconociendo su divinidad al llamarle Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y le rogaba mucho en el versículo 10. Y le rogaban todos en el versículo 12. No hay ninguna duda que los demonios reconocieron la autoridad de Cristo.
¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo, hacia Dios? ¿Reconocemos y nos arrodillamos ante su autoridad? ¿Reconocemos que Él es el Señor, el amo? Tristemente, en nuestros días, en muchos círculos, algunos se llaman iglesias, por llamarle de alguna forma, enseñan que Dios no puede obrar en tu vida, no puede hacer nada en tu vida si tú no le das permiso. Parece que esos demonios tienen una mejor teología que muchos de los que se llaman cristianos hoy en día, porque los demonios se arrodillaron ante Cristo, le pidieron permiso, le pidieron que les mande, que haga tal cosa, le suplicaron, le rogaron. Pero hoy en día muchos cristianos dicen, no, es que Dios no puede obrar en tu vida hasta si tú no le das permiso. Revisemos nuestras creencias a la luz de la Escritura. El Señor le había dado una orden a ese demonio. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Los demonios o espíritus inmundos reconocieron la autoridad de aquel que les dio la orden y clamaron y le rogaron que no los mandase a ir al abismo. Esto encontramos en Lucas 8:31, que es el texto paralelo a nuestro texto. Y también le rogaron que no los envíe de esa región. Parece que estaban cómodos ahí. Quizá porque la región de los Gadarenos era una región mayormente gentil, donde la gente no adoraba al único y verdadero Dios, sino que adoraban a los ídolos. Y de paso, por si acaso alguien no lo sabe, gentil en el lenguaje bíblico no tiene el significado de amable, generoso, sino que en aquel tiempo histórico, igual que los griegos, por ejemplo, dividían el mundo entre griegos y bárbaros, si preguntaba a alguien, a un griego, oye, ¿de qué está compuesto el mundo? Griegos y bárbaros. Los romanos copiaron literalmente y decían lo mismo. No, el mundo está compuesto por romanos y bárbaros. Y preguntabas a los judíos y decían, el mundo está compuesto por judíos y gentiles, o judíos y perros. Parece que ese espíritu inmundo se encontraba cómodo en ese lugar, en esa región donde no había muchos adoradores del Dios verdadero. Y resulta que Jesús le pregunta al espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Algunas personas han usado mal y han forzado al extremo este texto diciendo que para poder expulsar un demonio, tú tienes que dialogar con el demonio, hacerle decirte cómo se llama, desde cuándo ha poseído a esa persona y yo qué sé qué otras cosas más. Y así justifican el show de mal gusto que están haciendo. Dicen que si un demonio, luego te explican, mira, ¿por qué? Es que si un demonio te dice cómo se llama, te entrega su autoridad y ya le puedes expulsar. Cuando escucho semejante infantilismo y barbaridad, me estoy preguntando si los demonios se han vuelto tan tontos que le entrega al supuesto exorcista la clave para que le expulse. Como que no tiene mucho sentido. Los demonios, los que engañan al mundo entero y tristemente a muchos creyentes también, a nosotros también nos engañan en muchas ocasiones, aunque tenemos la luz del Evangelio, cuando ven a un cura católico o a un ortodoxo o un profeta no pentecostal, un apóstol. Eso sí que esos tienen más autoridad. De repente, los demonios se vuelven tan torpes y tontos que les entrega la llave al exorcista para expulsarlo. Parece que se han vuelto kamikazes, autodestructores. A mí no me cuadran mucho esas prácticas y tampoco las veo en la Biblia, aunque es cierto que en ese texto dice que Jesús le preguntó al demonio cómo se llama, no fue para que le entregue su autoridad.
Porque antes de que Jesús le pregunte a ese demonio, ¿cómo te llamas?, el demonio ya se había puesto de rodillas delante de Cristo. De ninguna manera se trataba de que con esta estrategia Cristo le quitaba la autoridad al demonio, porque el demonio ya sabía y reconocía la autoridad de Cristo como el Señor, como el amo del universo y también de ellos mismos. Aunque no encuentro de una manera explícita, yo creo que más bien Jesús pregunta por el nombre del demonio para revelar a todos los que estaban ahí presentes de la gravedad de la situación de ese hombre poseído, que no se trataba de un simple demonio en paro, sino de una legión entera. Y cuando dice una legión no se refiere literalmente que era poseído por 6.000 demonios, porque una legión romana era compuesta por 6.000 soldados. No se refiere literalmente a esto, sino que eran muchísimos, que la situación de ese hombre era tremendamente grave. No era una situación sencilla, mas para Dios todo es posible, nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 19:26. Ahora, si trasladamos la historia del endemoniado poseído por una legión de espíritus malignos a nuestro tiempo, la conclusión más lógica y natural es que da igual lo difícil y complicado que es la realidad de nuestros días, aunque haya legiones de demonios que influencian nuestra sociedad, Dios es soberano sobre todas esas huestes de maldad y nada pueden hacer sin el previo permiso de Dios. Y por si acaso, afirmo por tercera vez que no estoy diciendo que la sociedad está poseída por los demonios, pero sí estoy diciendo que está bajo influencia demoníaca. Hay muchos evangélicos y pseudo-evangélicos que dicen, no, ahí en la esquina hay un demonio. En esta calle hay un demonio de pereza. Aquí todos están parados. En esta calle hay no sé qué demonio. En tal lugar hay no sé qué demonio. No veo demonios en cada esquina, en cada enfermedad. No, ese es un demonio de cáncer de no sé qué. Este es un demonio. No veo un demonio en cualquier esquina, en cualquier enfermedad o en cualquier sufrimiento. Pero la influencia demoníaca en nuestra sociedad es real, triste y poderosa. ¿Cómo hacemos frente a eso? En Rumanía, cuando yo era jovencillo, me decían que tú siempre cuando sales de la casa tienes que tener en el bolsillo un diente de ajo. Porque no sé por qué a los demonios no les gusta el olor a ajo. También los demonios se espantan si tienes un manojo de albahaca o de... hay otra planta ahora que no recuerdo su nombre. No es recomendable pasar cerca de un cementerio por la noche. Y ahí yo en mi pueblo tenía un problema, porque el cementerio antiguo estaba en el patio de la iglesia ortodoxa y la iglesia ortodoxa estaba pegada a la calle principal, que era prácticamente la única calle del pueblo. Si tú querías llegar de un lado a otro y te tocaba venir de noche del trabajo, de donde fuera, no había por dónde pasar si no fuera por delante del cementerio. A ver qué haces. Igual te sale algún demonio de por ahí. Hay un incienso, que eso sí es poderoso, pero tiene que ser incienso santificado por el cura ortodoxo, porque si no lo has comprado en la iglesia santificado, no tiene el mismo poder y tampoco el mismo precio. Y siempre está bien tener agua bendita a mano y un collar, un crucifijo al cuello. Eso siempre te ayuda. Si sale algún demonio, tú sacas el crucifijo, le das un beso, igual te haces una cruz y a lo mejor te libras. Bueno, he oído que en México algunos, no todos, usan zumo de limón fresco, recién exprimido. Le exprimes
el limón en la boca del endemoniado y sale el demonio. Que luego no da mucho resultado, pero bueno, por lo menos unas vitaminas C se ha tragado. No he oído de tequila. Pero yo he pensado, digo, pero ¿por qué limón? Si estás en México, échale chile habanero y ya va a salir cualquier legión de demonios. Al chile habanero no hay quien lo aguante. Otros golpean al poseído con una cruz de madera hasta que le sacan al demonio. Y he oído de casos reales que le han golpeado al supuesto endemoniado hasta que lo han matado. Y quería dar un nombre, pero como no recuerdo muy bien la fuente, porque es una persona muy influente, pero no recuerdo muy bien la fuente donde lo escuché, no quiero dar el nombre para no arriesgarme a calumniar. Bueno, quizá alguno se pregunta por qué he nombrado solamente sacerdotes católicos. Bueno, hay también muchos de esos, sí, de católicos, no solamente ortodoxos. Los que se llaman profetas, apóstoles, pero todos pertenecen al culto neopentecostal carismático y algunos también pentecostales. ¿Por qué he nombrado solamente de estos? Pues lo hice porque en las iglesias bautistas y reformadas, mientras mantienen su línea doctrinal sana, no se dan casos como estas. No se dan manifestaciones demoníacas. Y me he preguntado yo, si estas manifestaciones de posesión demoníacas son tan reales, ¿por qué solo se dan en los grupos carismáticos? En los grupos neopentecostales y algunos pentecostales. ¿Por qué en las iglesias bautistas no vienen los demonios para poseer a ninguno? O en las reformadas. ¿Por qué Juan Calvino y Martín Lutero no se toparon con ninguna posesión demoníaca? ¿Por qué Spurgeon o Martin Lloyd-Jones no han dicho nada de exorcizar consumo de limón con ajo o con chile habanero? ¿Por qué Arthur Pink o Packer no da ninguna importancia a esas situaciones? ¿Por qué su micheleno Paul Washer no nos aclara si es suficiente salpicar al endemoniado con la mano con agua bendita o hay que usar un manojo de albahaca o de hisopo y lo salpicas con el... ¿Por qué no hay nada de eso en las iglesias serias y sanas? ¿Por qué no nos dice Miguel Núñez cuál es el incienso adecuado para exorcizar personas? Personas, hasta coches y discotecas. No exagero, una vez vi en Rumanía una comisión de sacerdotes ortodoxos santificar, purificar una sala de juego de apuestas antes de su apertura al público. ¿De verdad? No, para que dé beneficio. Y seguramente el dueño del local no había oído de la solución que da Joel Osteen. Tú sacas la cartera o el número de cuenta, lo pones ahí, profetizas sobre él y los números se multiplican. O le haces más fácil, hablas con el hermano Javier, que él tiene ahí enchufe con Maldonado, le invitas y sale. Si cae polvo, hermanos, cae polvo de oro y diamantes por la boca del aire acondicionado. En un local lo han recogido con las palas. Tanto polvo de oro había y diamantes. Supongo que todos aquí presentes habéis captado el sarcasmo y la ironía. Bueno, volvamos a nuestro texto y a cosas serias. Recordemos que los demonios le rogaron a Jesús que no los envíe de ese lugar. Así que es lógico y bíblico pensar que el encontrarse ellos en la región de los Gadarenos se debía a un previo permiso de Cristo. Si ellos les dicen a Cristo, no nos envíes de aquí, déjanos vivir aquí, es lógico pensar que al estar ahí se debía a un previo permiso que Cristo le había dado. Le rogaron que no los envíe al abismo, así que
es lógico y bíblico pensar que si Dios quiere, en cualquier momento puede juzgar, condenar y sentenciar en la cárcel del abismo a cualquier espíritu inmundo o a todos ellos. Los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Y Jesús, siendo Dios omnisciente, sabía qué intención tenían los demonios con los cerdos y que lo iban a hacer, y aún así se lo permitió. De hecho, se lo mandó. Les dijo, id. Es una orden. Yo creo en un Dios soberano sobre todo el universo, incluido sobre los demonios y el mismo Satanás, el príncipe de los demonios. Nada ni nadie escapa del control absoluto y soberano del Dios de la Biblia. El tercer punto, espero que sea un poco más breve porque voy muy mal de tiempo. Hay peticiones de oración en ese texto. Los demonios le hacen 3 peticiones a Cristo. Le piden que no les envíe fuera de aquella región, les pide que no le mandase ir al abismo y que los envíe a los cerdos para entrar en ellos. Quizá pocos de nosotros esperarían que Jesús contestaría afirmativamente a todas las oraciones de los demonios. A todo les dijo sí. Podemos entender que a lo mejor la respuesta a la primera petición, la de que no les envíe fuera de aquella región, tenga cierta relación con el hecho de que los gadarenos no mostraron ninguna alegría de que por fin el endemoniado fue liberado y los demonios expulsados de él. Quizá los gadarenos se habían acostumbrado con la situación y convivían cómodamente con los demonios. No lo afirmo con seguridad porque no tengo una base bíblica concreta, es mi opinión personal, quizá una especulación. Juzgad vosotros y decidid si puede ser probable o no. La segunda petición, la de no enviarles al abismo, también les fue concedida. Y por el contexto general bíblico, os puedo asegurar que la respuesta afirmativa se debió a que todavía no había venido el día del juicio y por eso no los envió al abismo. Y con respecto a la tercera petición, la de enviarlos para que entrasen en los cerdos, tampoco tengo una respuesta con base bíblica muy clara. Mi sospecha es que Jesús concedió esta petición para revelar lo que había en los corazones de los gadarenos: el materialismo, la falta de sensibilidad, de compasión para con su prójimo y el desinterés para las cosas de Dios. Si escuchas a un adventista hablar de ese texto, te va a decir que esta es una evidencia de por qué no se debe comer carne de cerdo, porque los demonios entraron en los cerdos. Pero esa historia no tiene nada que ver con la comida. Con la comida tiene que ver, hay otro texto en el cual el Señor Jesucristo dice claramente que no hay nada que entre en la boca y que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre porque sale del corazón. Así que este texto de ninguna manera es en contra de que os comáis unas chuletas. Ahora, yo os digo que, os puedo decir que es pecado si os coméis unas buenas chuletas y no invitáis a un hermano para compartirlo. Eso sí es pecado. Ahora, la petición de los gadarenos, esos han hecho una sola petición. Cuando los gadarenos, los habitantes de ahí, cuando vieron al endemoniado libre y cuando oyeron la historia y qué pasó con los cerdos, le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Vamos a leer los versículos de 14 al 17, por favor. 14 y 17 en nuestro texto. Hermano, ¿me puede traer uno, por favor? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado,
vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, gracias, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y Jesús les concede la petición. Se fue de aquella región. A estos también, a los gadarenos, Jesús contesta afirmativamente a la oración de ellos. Jesús, vete de aquí. Y Jesús se va. Contesta afirmativamente a la petición de ellos, aunque esa petición no fue del todo concedida y enseguida lo vamos a ver por qué. Pero ¿por qué les concedió Jesús la petición de que se vaya? ¿Por qué se fue Jesús de ahí? Pues el que quiera vivir en tinieblas, el que quiere darle las espaldas a Dios, el que rehúsa la luz, se quedará en tinieblas. Quizá esta es la explicación a la oración de los gadarenos. Cuidado con querer que Dios no esté cerca de ti. No sea que Dios cumpla tu petición y te abandone presa a los designios de tu corazón endurecido e incluso como castigo te añada más dureza. La petición del gadareno. El gadareno que había sido liberado, el versículo 18, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Es la petición más natural, ¿no? Honesta, piadosa, Señor, quiero seguirte, quiero ir contigo. Pero sorprendentemente Jesús le dice que no. Nos choca. No entendemos. Señor, a ver, este hombre que tú has liberado de la opresión demoníaca quiere servirte. Quiere ser tu discípulo. Quiere estar contigo. ¿No es esto lo que le has dicho a los 12, que los has escogido para estar contigo y para que les envíes a predicar? Y ahora este hombre te dice que quiere estar contigo y le dices no. Jesús le niega su petición y le explica claramente la razón de su respuesta. Vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús no quiere que el hombre vaya con él. Jesús ya había escogido a los 12 apóstoles y este no era uno de ellos. Tenemos que recordar que los dones y los llamados al ministerio lo da Dios, no son a petición personal. No es a quien le apetece hacer tal cosa o tal cosa. Es Dios el que reparte los dones según Él quiere. Y Jesús no quería, o por lo menos de momento no quería que el gadareno sea un discípulo dedicado a tiempo completo, sino que quería que este hombre vaya a su casa, a los suyos, y que ahí dé testimonio de él. Y este hombre así lo hizo. Por eso dije antes que la petición que los gadarenos le hicieron a Jesús que se vaya fue concebida, pero no por completo, porque les dejó un testimonio. Jesús se fue, pero les dejó a uno que testificara de cómo Dios ha tenido misericordia con él. Les dejó un testimonio. No les apagó la luz por completo. Tuvo gracia aún con aquellos que le han dicho, vete de aquí, no te queremos. Sea cual sea la razón. La luz del mundo se fue de ahí, pero no les dejó en oscuridad completa, sino que les dejó una lámpara encendida. Hasta esos extremos llega la gracia de Dios, incluso mucho más allá. Que incluso a los que le dan la espalda voluntariamente, Dios le deja un poquito de luz. Como aplicación final a todo el mensaje, quiero preguntarte, ¿cómo es tu vida?
No, no te pregunto si eres endemoniado, no pregunto eso, porque estoy 100% seguro que no hay ningún endemoniado aquí. Pero te quiero preguntar, ¿eres tú presa y víctima de las influencias demoníacas y de esta generación perversa? ¿O eres uno que ha sido liberado y limpiado por Dios? ¿Estás sentado a los pies de Cristo como el gadareno liberado? ¿Ya eres domesticado, por decirlo de una forma, por la autoridad de Dios? ¿O tú eres un alma libre, un corazón indomable? A mí no me dice nadie lo que tenga yo que hacer. En mi vida mando yo. ¿Estás en tu cabal juicio? ¿Se puede hablar contigo? ¿O eres una bomba activada y lista para explotar? Si alguien te dice algo que no te gusta, pero ¿qué dice tu ropa de ti? Muestras, y sí, voy a ser muy ácido, muestras tus vergüenzas a todo el mundo. Y me vas a decir, pero qué vergüenzas, que mira qué cuerpazo aquí, ¿eh? Eso es belleza, no es vergüenza. Pues bueno, si es belleza, no es vergüenza, que lo disfrute tu marido o tu esposa, no todo Madrid. Guarda tu cuerpo para tu marido o para tu esposa. No sea que si te exhibes como una mercancía para que te miren todos, al final te van a tratar como mercancía. Que lo disfrute tu esposo o tu esposa y así que dé gracias a Dios por ello. En conclusión, quisiera leer unas examinaciones que Juan Carlos Rail, unas examinaciones muy parecidas a lo que acabo de decir, escribe en sus meditaciones al pasaje paralelo de Lucas. Y Juan Carlos Rail dice lo siguiente: ¿quién somos nosotros? Esta es, al fin y al cabo, la gran pregunta que nos concierne. ¿Somos esclavos de Satanás o somos siervos de Dios? ¿Nos ha liberado Cristo o aún reina el diablo en nuestros corazones? ¿Nos sentamos a los pies de Jesús diariamente? ¿Estamos en nuestro cabal juicio? Que Dios nos ayude a responder a estas preguntas acertadamente. Amén.